Hoy nos acompaña Matilde Cañete y con ella vamos a hablar de un tema muy interesante y yo creo que también muy desconocido, y eso es lo que nos gusta a nosotros de Unieléctrica, que vamos aprendiendo todas las semanas algo nuevo y sobre todo algo que nos concierne a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenida y buenos días. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias. Oye, con buena energía, ¿eh? Los miércoles siempre con buena energía, y si es el cumpleaños de una, mejor que mejor. Vamos a hablar de eficiencia energética, porque tú en concreto, Matilde, te presento como gestora de eficiencia energética de Unieléctrica. Vamos a entenderlo. ¿Qué es este término? ¿En qué consiste? Bueno, pues siguiendo la iniciativa esta de divulgación y de dar a conocer un poquito Unieléctrica también a nuestros vecinos y centrándonos en este tema de la eficiencia que hoy en día está bastante de actualidad. La eficiencia energética, para entrar un poquito en materia de lo que significa, además de un modo sencillo, ¿no?, que podamos entenderlo, es simplemente utilizar los recursos de la mejor manera que podamos para producir o exactamente lo mismo o incluso más consumiendo menos, ya sea porque tengamos una tecnología muy eficiente o porque, como he dicho, reduzcamos ese consumo energético, ¿no? Entonces, pues bueno, si te parece, por entrar un poquito en la importancia que tiene, la eficiencia energética, porque hoy en día, bueno, simplemente con mirar la televisión, la prensa, internet, vemos que hay muchísimas noticias, ¿no?, de este tema, ¿no? Y si además entrando en ella, por ejemplo, a nivel mundial, que muchas de las potencias, las principales potencias, se unen en la famosa cumbre del clima, ¿no?, que tan famosa ha sido también por las actuaciones de la pequeña Greta, pues cierto es que... ha revolucionado el mundo en ese sector. Cierto es, y tendríamos que seguir un poquito más avanzando en ello, ¿no? Pero bueno, dentro en esas cumbres, de hecho en noviembre estaremos pendientes que es la siguiente, se llegan a acuerdos en esas principales potencias, ¿no? Que esto a su vez lo traducimos aquí a pequeña escala a la Unión Europea, por ejemplo, que nos marca unas directrices muy claras de los países miembros de cómo tenemos que mejorar esa eficiencia energética. Y en concreto, aquí en España, ¿no?, en nuestra tierra, que principalmente somos un país donde tenemos muchísimas horas de sol, la energía fotovoltaica, ¿cómo podríamos impulsarla? Cierto es que es verdad que teníamos varias barreras administrativas, el famoso impuesto al sol. El impuesto al sol, del que tanto se habló. Eso, es que menos mal que ya lo quitaron, porque era una de las principales barreras que hacía que las instalaciones fotovoltaicas no tuvieran ese auge, ¿no? Hoy en día ese impuesto no lo tenemos y se está notando en las instalaciones, ya que están instaladas y están generando. Pero cierto es que aunque tengamos esas barreras administrativas y burocráticas o del gobierno, también propiamente la ciudadanía teníamos nosotros ya instalados otro tipo de barreras. Creemos que son proyectos costosos, por ejemplo, o que ahora mismo, ¿no?, tal y como está el mercado, ¿no?, la incertidumbre que tenemos, el arriesgar en este tipo de instalaciones. Pero como siempre decimos, creo que todos, si ponemos nuestro granito de arena, sin duda, aunque sean pequeños actos, pero todo ello va en beneficio del medio ambiente, que es, en fin, uno de los fines de Unieléctrica, ¿no?, con la comercialización de energía renovable. Por supuesto, además todo esto va de la mano de que conozcamos realmente de lo que estamos hablando, que por eso es tan importante que vosotros aquí vengáis los miércoles con esta buena energía, porque aprendemos muchísimo. Yo lo decía al inicio de la entrevista, y es que desconocemos un montón de términos y un montón de ámbitos que al fin y al cabo repercuten en nosotros mismos. De ahí la importancia de entender todo esto. Y en concreto este tema, ¿por qué ahora mismo es relevante y por qué tiene tanta importancia? Ahora mismo, a día de hoy, porque date cuenta que además de la concienciación, ¿no?, que tenemos del medio ambiente, que yo creo que ahora mismo, como decimos de esta pequeña Greta, ¿no?, pero a día de hoy sí nos preocupa mucho el futuro, ¿no? Porque siempre hay una cosa que yo siempre digo, es que si algo te sale mal tienes un plan B, ¿no?, pero en cambio un planeta B no va a matar nada a día de hoy. Entonces, bueno, pues vamos a cuidar este que tenemos. ¿Y cómo podemos empezar con todo este tema nosotros, a nivel usuario, a nivel a pie de calle, ¿no?, como yo suelo decir? ¿Cómo podemos nosotros comenzar con todo esto? Pues mira, adelanto ya, ¿no?, una de las herramientas que ofrecemos en Unieléctrica, no solamente para el cliente, sino también en busca de nuestra red de colaboradores, ¿no?, que den ese servicio, esa diferenciación, que nos diferenciamos, ¿no?, del resto y le den ese trato personalizado al cliente. Nos gusta empezar por, bueno, ¿en qué punto, no? ¿En qué punto empezamos? Con una toma de datos, porque sea cierto que la eficiencia energética podemos poner muchas medidas en marcha, pero después, de cara a evaluar resultados, tenemos que contrastar, ¿no?, con esa realidad que tengamos en un principio. Entonces, la primera, donde primero tenemos que partir, es en qué punto estamos. Y para ello lo que proponemos es, bueno, no sé si estará disponible la factura para que veamos uno de los conceptos. Pues vamos a ver si los compañeros pueden poner esa factura. Compañeros, las imágenes las tenemos ahí preparadas. Cuéntanos. Vale, en la factura, por ejemplo, aquí en una de Unieléctrica, el famoso, bueno, uno de los conceptos que ya explicó mi compañera Mar, del alquiler de equipo de medida.
Bueno, pues ese concepto lo que viene significando es que estamos pagando por un equipo que no es nuestro, está en alquiler, de distribuidora, es nuestro contador, ¿vale? ¿Cuál es la finalidad? Te preguntarás, bueno, el contador simplemente facturar. A día de hoy nosotros recibimos nuestra factura, tenemos todos los conceptos de lo que hemos consumido, pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado pues por qué consumo tanto o por qué esa penalización que viene en factura, ¿no? ¿A qué se debe? O justamente en qué momento, ¿no?, me está sucediendo para intentar evitar esos costes y emprender, como hemos dicho, todas estas medidas. Bueno, pues lo que proponemos, cambiar ese contador, que el cliente tenga su propio contador en propiedad para él, ¿vale? Le ofrecemos también la financiación. ¿Qué ganamos con ello? Tener poder, tener ese control de nuestro consumo, ¿vale? Porque además no solamente por el equipo, sino porque tiene acceso tanto nuestro cliente como su asesor comercial, como nuestro colaborador, tiene acceso a una plataforma que directamente está viendo de una manera constante, está viendo el consumo de su cliente, cuando está teniendo ese pico de potencia, porque rápidamente puede llamar a su cliente y decirle, a ver, por ejemplo, si hay un bar, un local, ¿qué máquina exactamente es la que ahora mismo ha enchufado, que es la que te está provocando ese exceso, a lo mejor esa penalización que tienes? Entonces, de ahí la importancia, que es lo que hacemos directamente al instalarle el cliente su contador, que va a ser suyo, ya en la siguiente factura podemos ver cómo ese concepto ya lo eliminamos, de hecho ya puede ser una primera medida de ahorro, porque la vamos a evitar ese coste mientras se esté financiando, ¿no? Y es sencilla, es una medida sencilla, que muchas veces pensamos que es muy complicado el poder ahorrar y sin embargo aquí nos estáis ofreciendo una medida de lo más sencillo. Muy sencilla, más. Algo que sí nos caracterizamos es que nos encargamos de todo, desde Unieléctrica. Tenemos un proyecto, llave en mano, ¿qué se dice? Nos encargamos de su estudio, su instalación, su puesta en marcha, incluso de cualquier tipo de incidencia que después pueda ocurrir, que también hay que estar ahí. Por supuesto, eso es importantísimo también. Seguimos viendo, Matilde, imágenes, cuéntanos. Sí, mira, aquí por ejemplo en esta, antes aparecía el concepto del alquiler del equipo de medida, aquí en esta factura podemos ver cómo ya ese concepto lo hemos eliminado, y en cambio viene esa cuota de financiación, un poquito más para arriba vemos la cuota de financiación de ese contador. Una vez que el cliente ya haya amortizado totalmente su equipo, perfecto, ya tenemos incluso el ahorro de haberle eliminado esa cuota y disfrutando de esos beneficios. Eso sería para la toma de datos, para ese primer punto. Ese primer punto. ¿Cómo continuaríamos? Aquí es donde viene ahora lo más importante. ¿Aquí es donde tenemos que tomar nota? Pues nada, aquí atento todo el mundo y a tomar nota. Cuéntanos. Porque tenemos que tener en cuenta que bueno, cada cliente tiene su punto de suministro totalmente distinto, sus patrones de consumo, ¿no? Pero por ejemplo, si pensamos a pequeña escala, no menos importante de hecho, ese pequeño consumidor en su vivienda, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que podría adoptar para que sea una vivienda totalmente eficiente? Bueno, pues desde la envolvente de su vivienda, la envolvente queremos decir pues las ventanas, que los cierres estén bien, la persiana, las puertas, lo que tiene que ver con la estructura ¿no? de su vivienda, que no se escape por ejemplo cuando pone la calefacción, ¿no? Que esté todo bien climatizado. De ahí podemos pasarlo a electrodomésticos, que son el grueso, en verdad, de nuestra factura después en un consumidor ¿no? residencial. Y uno de ellos, por ejemplo, es el frigorífico. Ese es uno de los que más consume. Pues son pequeños gestos que pueden hacer que consumamos muchísimo menos. Por ejemplo, el pensar antes de abrir el frigorífico, no estar abriendo, o incluso el simple hecho de una vez que cocinamos la comida, no meterla en ese momento caliente en el frigorífico. Pues eso mira, hace que salte la refrigeración. Lo de la comida caliente sí lo llevo yo eso a rajatabla. Además, consejo de mi madre, yo lo que me dice mi madre, sí, es verdad. Lo llevo, vamos, a rajatabla. Pero, por ejemplo, el tema de abrir y cerrar el frigorífico, yo no sé la cantidad de veces que puedo ir al frigorífico, abrirlo y al final no cojo nada. Pero es lo típico de ya que estoy, abro el frigorífico. Pues ahí lo estamos haciendo mal, entonces. Ahí se está haciendo mal. Mejor pensarlo y después abrir el frigorífico. Pues mira, me voy a acordar de ti a partir de ahora cada vez que vaya al frigorífico. Eso, por ejemplo, otros electrodomésticos, la lavavajilla, la lavadora, la secadora, utilizarlos siempre en carga máxima. ¿Vale? No es lo mismo poner varias lavadoras a lo largo del día, incluso por la temperatura de la lavadora. ¿Vale? Eso, por ejemplo, como pequeño consumidor, o por ejemplo la luminaria de la vivienda, pues si no queremos a lo mejor en ese momento hacer la inversión de cambiar entera todo el sistema de iluminación, ¿no? Por este sistema actual de luminaria LED, bueno, pues poquito a poco, ¿no? Cuando se vaya fundiendo una bombilla, pues poquito, bueno, pues voy a ir cambiando esta, y poco a poco para tener sistema de iluminación también, que ahí también hay verdaderos ahorros. Son gestos muy sencillos. Sí, son gestos muy sencillos. Son muy sencillos y que todos podemos hacer en casa. Pero, por ejemplo, eso sería en una vivienda, en una empresa, en un local, también, que aquí Unieléctrica sí ofrece más herramientas, más equipos, sobre todo para intentar darle al cliente la última tecnología que pueda disponer, ¿vale? De ella para buscar esa eficiencia y ese ahorro en el consumo.
Como he adelantado antes en el residencial, decía esa luminaria LED, también cambiar el sistema de luminaria LED de un negocio, no solamente, por ejemplo, de una fábrica, sino de una tienda de ropa, un restaurante, ya no solo también por el ahorro que puede tener el cliente, sino buscando otros beneficios, la imagen de ese negocio, esa imagen de marca, mejorarla, o incluso la calidad lumínica que puede tener el cliente, ¿no? Buscamos, dentro del ahorro, buscamos también ofrecer algo más, ¿no? Algo que diferencie. Algo que tenga esa diferencia, que os caracteriza a vosotros también. También ¿Qué más podemos hacer? Otro proyecto, por ejemplo, la batería de condensadores. Puede ser que no se conozca, ¿no?, lo que es el equipo, pero bueno, dentro de esas facturas que tenemos, hay veces que determinadas, sobre todo en la industria, en residencial no lo encontramos, pero en la industria sí tiene un concepto que es penalización por energía reactiva. Bueno, pues eso significa que hay determinados motores o maquinaria que tiene el cliente que para arrancar necesita de esa energía, es como un exceso. Lo único que hace es que después, como lo vuelca a la red, el sistema nos penaliza por ello. Entonces vamos a evitar esa penalización, ¿no?, si podemos. No solamente la evitamos con este equipo, sino que mejoramos la tensión, ¿no?, de la red, de ese punto de suministro. Entonces promovemos también, cuando nosotros ya allí en Central detectamos que un cliente tiene esta penalización, le ofertamos el equipo personalizado para él, para que la evite. O sea, que estáis muy pendientes también de lo que necesita cada persona, porque eso lo hemos hablado muchas veces con Mar. Claro, no es lo mismo una casa pequeñita que una casa grande, que una empresa. Claro, evidentemente cada persona va a tener una necesidad distinta y va a consumir de una manera diferente también la energía, por supuesto. Entonces, para esos puntos en concreto, hombre, también estamos muy pendientes de ello, para eso, ofrecer este servicio diferenciador. Pero además de ello, también hoy en día el vehículo eléctrico, ¿no?, que está tan en auge, bueno, pues promovemos la instalación del cargador, facilitamos también los equipos y su instalación, también para residencial, porque a día de hoy lo demandan nuestros clientes, bueno, una comunidad de propietarios, por ejemplo, pero también buscando en el negocio, pues, ofrecer ese servicio como para ellos también diferenciarse, ¿no?, ser más competitivos dentro del mercado, ¿no?, del sector que se muevan. Y, por supuesto, las instalaciones fotovoltaicas, que ahora mismo, a día de hoy, son los proyectos más demandados, y también nos encargamos, desarrollamos proyectos llave en mano, donde el cliente no se tenga que preocupar. Hacemos su estudio, como bien decía antes, depende de cada cliente cómo consuma, le viene mejor una instalación, una potencia u otra, y nos encargamos de la instalación y de su legalización, después para que el cliente pueda compensar en factura. Pero esto sí es verdad que otro día adelantamos, vendrá una compañera también para comentar el tema del autoconsumo, porque son muchas dudas las que surgen en este tema. Por supuesto, y para eso estáis vosotros, para solventarlas y que al final salgamos ganando todos, da igual que seamos empresa, particular o el tipo de consumo energético que cada uno tengamos, pero con Unieléctrica siempre vamos a ganar, que eso es también lo importante. Matilde, ¿qué más podemos añadir? Porque claro, hablamos también de costos. Claro. Cuando uno escucha todo esto dice, bueno, pero esto al final, ¿cómo me repercute a mí? ¿Cuánto voy a pagar yo o cuánto me voy a ahorrar? Eso también es importante. En esto también intentamos diferenciarnos. Entendemos, como hemos dicho antes, de la importancia que tiene la eficiencia, ¿no? Y que una de las barreras es la financiación, ¿no? A día de hoy, bueno, salen subvenciones, ¿verdad?, que hay muchas subvenciones, sobre todo para instalaciones fotovoltaicas o cargadores de vehículos, pero sí es cierto que el cliente tiene que hacer ese desembolso, ¿no?, previo. Y a día de hoy, bueno, entendemos que como está la situación, intentamos facilitar todo ello. Entonces nosotros lo que proponemos es todas estas instalaciones, todos estos proyectos o equipos, los vamos a instalar al cliente sin tener que hacer el desembolso, muy importante. Y en un gráfico también podemos verlo para que se vea pues vamos a pedir cómo ese en gráfico. lo hacemos. Vamos a pedir ese gráfico a ver si los compañeros nos lo pueden poner y tú, Matilde, nos cuentas qué vemos en ese gráfico. Estamos pendientes de que aparezca aquí en la pantalla. Este no es, porque esto ya lo hemos estado comentando antes. A ver si conseguimos ese gráfico, que muchas veces parece más sencillo, ¿no?, verlo sobre papel o en este caso sobre la pantalla. Bueno, pues creo que no podemos encontrar ese gráfico. Compañeros, ¿me decís si tenemos el gráfico? Un segundo, que lo están preparando. Pues, bueno, pues mientras, ¿qué es lo que vamos a poder ver en ese gráfico, Vale, lo que Matilde? vamos a poder ver es cómo hacemos esa financiación, ¿no?, al cliente, porque entendemos que evidentemente el cliente va a abonar por su equipo, pero vamos a facilitarle, vamos a ponérselo en unas pequeñas cuotas para que el cliente poco a poco lo pueda ir amortizando. Y lo que viene a decir el gráfico un poco es eso, ¿no? Pues si la medida de eficiencia energética, lo que se basa es, aquí como tenemos, el cliente tiene, en esta primera barra azul, el cliente tiene su consumo de energía, y lo que vamos a hacer una vez que instalemos el proyecto de eficiencia energética,
¿Cómo vamos a provocarle al cliente ese menor consumo? Sí. Y gracias al ahorro que estamos teniendo del consumo es donde va a salir esa amortización de ese proyecto de financiación. Vamos a intentar que el cliente no note en su factura eléctrica que está pagando por su equipo, y una vez que ya esté totalmente amortizado, además todo esto se le explica al cliente, se le enseña, se le indica el plazo de cuota y todo, para que una vez que esté ya totalmente amortizado, el cliente ya directamente va a disfrutar de su equipo y va a tener su ahorro. Intentamos eso, que el cliente desde el minuto 1 ya se esté beneficiando del proyecto y de su ahorro que le esté generando. Además, qué bien queda, hay ahorro en verde, que se vea bien, por supuesto, que es lo que nos interesa. Es lo que más nos interesa de todo, es ese ahorro, sin duda alguna. Eso es lo que buscamos. Y es lo que vosotros también conseguís con ese trato y con esa personalización, que es una de las palabras que os distinguen también a vosotros, la personalización y el buen trabajo. Es lo que buscamos, que no solamente ofrece este tipo de servicios, darnos un poquito la diferencia en este sector, y con estos ratitos que estamos aquí contigo, evidentemente podemos informar y que el cliente tenga más armas, que es lo que pretendemos. Por supuesto. ¿Algo más que añadir ya para terminar la sección de hoy? Yo hablaría con vosotros eternamente, porque me parece tan interesante todo lo que contáis que os tendría aquí toda la mañana conmigo. No, dentro de lo que es la eficiencia aérea, por dar unos breves rasgos a modo general, en otros miércoles entraremos dentro de cada uno de los proyectos que creemos que son muy interesantes, y ahí todavía es verdad que hay mucho desconocimiento, pero así a grandes rasgos yo creo que ha quedado más que claro todo lo que nos has explicado. Matilde, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por estar este miércoles aquí, y bueno, pues seguiremos pendientes de todo lo que nos vais contando. El miércoles que viene no, porque es Semana Santa, pero en 15 días de nuevo estaremos con vosotros y con esa buena energía que desprendéis. Gracias de verdad por acompañarnos. Gracias. Ya saben, los miércoles con Unieléctrica son días de buena energía.